filosofía como la literatura son en este momento espacios de resistencia frente a la prisa, frente a la visceralidad, y son los lugares desde los que podemos un poco recuperar o combatir esos discursos del odio y ese ruido permanente en el que estamos todos metidos. Abrir los ojos, abrir los oídos y ver, escucharnos, ¿no? Escuchar otras voces y pensar un poco mejor, que eso siempre parece posible, ¿no? Y hoy en día parece urgente. Este cruce que se ha hecho entre el Festival de Filosofía Vivament y el Festival de Poesía Vociferio, ¿no? Y esta unión que habéis hecho de poesía y filosofía me parece especialmente necesaria. Me parece excelente que confluya con un festival que lo que hace es expandir la figura poética y que caiga y que aterrice en el gran interlocutor del poeta, que és el filòsofo. El que em va marcar en aquesta època va ser el mite de Sísif d'Albert Camus, i vaig decidir posar-lo a la pel·lícula, no? I que aquest Francesc, aquest nen, s'obsessiona amb aquest llibre i sent que aquest llibre té totes les respostes als problemes que li passen i decideix anar-se'n a París a parlar amb Camus sense saber que està mort. Que la filosofía tiene que retornar a su lugar de origen, que es la calle, el ágora, la plaza pública, donde en realidad cobró vida y fue creada. La filosofia al carrer taula de les parets de les institucions acadèmiques, acostar-la a la gent y mostrarla de la manera que cree que mereix que es mostre. Se presente a los filósofos en otras facetas, ¿no? Y como viajeros o como escritores, de muchas maneras. La escucha en un tiempo como el nuestro, que hay tantísimos medios de comunicación al alcance de todos y que todos empleamos, no es una práctica habitual. La escucha profunda, y mucho menos aún la escucha del pensamiento, la escucha de la reflexión. Un jardinero, un hortelano, alguien que está en contacto con la naturaleza, está abierto, tiene que atender a lo que le rodea. Y esa es la esencia también de la filosofía. Reunirse, pensar en común y dialogar sobre lo que hemos pensado. La idea de que el feminismo es también una filosofía de la sospecha incide en un punto concreto del feminismo que no tiene tanto que ver con demandas particulares como la igualdad salarial, la representación política, sino más bien en el campo simbólico, es decir, en el campo de las representaciones culturales, que afecta a cuestiones tangibles como el Código Penal o otras más polémicas como es la del lenguaje inclusivo. No podemos ser capitalistas porque el capitalismo se basa en nuestro sufrimiento y nosotras estamos a favor de que los cuidados sean compartidos y que una sociedad tenga en cuenta que el cuidado del resto de la sociedad es cosa de todos y es cosa de todas. Cuando estamos habitando espacios privados y dejamos que sean otros terceros los que regulen cómo se gestiona todo eso, pues hay muchísimas problemáticas. Desde obviar la materialidad de toda la energía que se consume, la contaminación que se genera y cómo nuestras propias emociones, formas de vida y relaciones están todas rigurosamente y detalladamente medidas, estudiadas y se utilizan para de alguna forma modificar nuestras opiniones y hacer que compremos ciertos productos o incluso ideas políticas. El dominio del consumo es un problema, el dominio de la actualidad es un problema y ante eso lo justo, lo sensato, aquello que ayuda a proteger la riqueza de la vida, pues es esta marginalidad que resiste ante ese dominio. Quería acordarme con ustedes de la justicia global y pensar, ¿no?, cómo podríamos traerla de vuelta al debate político y sobre todo a la generación de alternativas. La filosofía vive por un lado un buen momento porque hay personas de enorme competencia que la cultivan, la estudian, escriben, pero por otro lado es un momento en el que una filosofía como ontología y como propuesta de un ideal está completamente ausente. No hay proyectos de esa naturaleza y en cambio la tetralogía, un poco a contracorriente de las tendencias generales, propone una ontología y propone un ideal. Que un festival de filosofía, que ya va por su tercera edición, se interese e invite al autor de esa tetralogía a dar la conferencia inaugural, pues me parece pertinente porque es un enfoque peculiar dentro de la filosofía que quizá pueda enriquecer o suscitar el diálogo.